En favor de manifestarlo. En contra. Abstención. Queda aprobada por unanimidad. El siguiente punto se refiere a la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen al respecto. Me permito comentarles que dichos documentos legislativos les fueron también circulados con la antelación del caso. El primer asunto, como ya lo comentó nuestra compañera, la senadora Indira Kempis, que ponemos a consideración, se refiere a un proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos Primera, en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Antes de entrar a la materia de este asunto, hago de su conocimiento el contenido del oficio remitido a esta comisión por la Mesa Directiva del Senado de la República con fecha 30 de abril del 2019, sobre el cual se acuerda que la Mesa Directiva, en relación con las reuniones de Comisiones Unidas, en su resolutivo primero establece: la Mesa Directiva determina que las Comisiones Unidas que tengan asignado el turno de iniciativas o proyectos puedan sesionar conjuntamente o por separado para elaborar y aprobar el dictamen correspondiente, que es el caso de la que estamos analizando. Siendo así, los asuntos siguientes estarían siendo procesados en el cumplimiento pleno de dicho acuerdo a la Mesa Directiva. Entrando en materia del dictamen que nos ocupa, les comento que la iniciativa que dio origen al presente documento legislativo tiene por objeto establecer que el derechohabiente del Infonavit pueda utilizar su crédito de vivienda para financiar su educación media con especialidad tecnológica o nivel superior o la de sus familiares. Para tal fin, se propone modificar el artículo 3 y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El documento en estudio hace especial énfasis en la importancia de dar cumplimiento a la obligación del Estado de adoptar medidas que permitan a las personas hacer efectivo el derecho a la educación de tipo medio superior con el objeto de permanecer y concluir exitosamente sus estudios. Asimismo, el referido documento señala que desde la creación del Infonavit, su objeto no ha sido otro más que proveer de vivienda a los trabajadores, por lo que únicamente se circunscribe a dicho concepto. No obstante, reconoce el promovente la importante reestructuración del instituto en los últimos 10 años, lo ha constituido como el detonador del financiamiento a nivel nacional, tanto por los créditos otorgados como por las alianzas con las entidades financieras privadas, contribuyendo sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien es cierto que siempre se necesitará financiamiento para las viviendas supervinientes, también lo es que el Infonavit tendrá un sobrante de liquidez derivado de los créditos que pueden ser otorgados, pero que nadie demandará. Al respecto, estas comisiones dictaminadoras consideran que, si bien es cierto, tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la educación son derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución política, así como en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, también lo es que la naturaleza del Infonavit se materializa frente a la obligación que tienen los patrones de dotar vivienda a sus trabajadores. Es un derecho que nace como una obligación laboral frente a los trabajadores que prestan un servicio a un patrón y no como una obligación del Estado frente a sus gobernados. Estas dictaminadoras no eluden que el objeto del Infonavit obedece a la obligación constitucional de que los patrones deben proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, tal como lo establece en la exposición de motivos que da origen al mencionado instituto, y hago alusión: afrontar globalmente el problema de la vivienda e incorporar en los beneficios de una política habitacional a la totalidad de la clase trabajadora, independientemente de la dimensión de las empresas en que sus miembros laboran o se ubican geográficamente. Es decir, esta obligación no tiene relación con las garantías consagradas en el artículo 3 y 4 de la Constitución.
en cuanto al origen y mecanismo utilizado, sino que da cumplimiento a aquella de proporcionar a los trabajadores el servicio de un patrón, habitaciones cómodas e higiénicas derivados de la relación obrero-patronal. Asimismo, estas dictaminadoras resaltan lo establecido en la fracción primera del artículo 3º de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en la cual se determina que el Infonavit tiene por objetivo principal garantizar por una parte la viabilidad financiera del instituto y por la otra la conservación del poder adquisitivo de los recursos depositados en el Fondo Nacional de Vivienda en beneficio de los trabajadores derechohabientes. Esto último se relaciona con el primer párrafo del artículo 39 de dicho ordenamiento, el cual establece el saldo de las subcuentas de vivienda causará interés a la tasa que determine el Consejo de Administración del Instituto. Esta determinación tiene como finalidad garantizar un rendimiento real al ahorro de los trabajadores, es decir, mantener en el largo plazo un sano equilibrio entre los activos y los pasivos y, por lo tanto, mantener la viabilidad financiera del instituto. Por lo anterior, estas comisiones consideran que el destinar los fondos no aplicados de los derechohabientes a la educación no solamente estaría eliminando la posibilidad de incrementar el ahorro para el retiro y su impacto positivo en las pensiones, sino que pondría en riesgo la viabilidad está mal escrito aquí entonces, aquí dice viabilidad financiera del propio instituto y se apartaría de su objetivo legal, ya que la promoción de la educación superior no forma parte de la razón de ser del instituto. Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, así como Estudios Legislativos Primera, consideran pertinente desechar la iniciativa en comento, toda vez que los cambios propuestos en el documento turnado para su análisis desvirtuarían el objeto, la vocación y la razón de ser del instituto. Pregunto a las senadoras y senadores si existe algún comentario al dictamen que se ha hecho mención y solicito al senador Arturo Burns, además de recabar los turnos en las opiniones, recabe la votación sobre este asunto. Someto a consideración de las y los senadores presentes si se aprueba el dictamen o si hay algún comentario que alguien quiera agregar. Por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. De acuerdo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Gracias, señor presidente. Señor secretario, senador Arturo Burns. El segundo asunto corresponde al dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores atender puntualmente lo establecido en el punto 1.2 de las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019. Sobre este dictamen me permito comentarles que en reunión celebrada el pasado 22 de mayo, los integrantes de esta comisión acordaron invitar al promovente a una próxima reunión de esta comisión a fin de escuchar su posicionamiento, por lo que en aquel momento se retiró del orden del día el referido punto de acuerdo. Al respecto, me permito hacer de su conocimiento a los senadores presentes que el promovente, nuestro distinguido compañero, el senador Juan Quiñones Ruiz, del Estado de Durango, fue invitado formalmente en cumplimiento a los acuerdos tomados por el Pleno de esta comisión. En este orden de ideas, cedo el uso de la voz a nuestro compañero senador Juan Quiñones para que pueda presentarnos su punto de acuerdo y a ver su versión sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los integrantes de esta comisión. La verdad es un gusto estar con ustedes. Además, pues, para ahondar un poquito en el conocimiento pleno de mi ejercicio profesional, me he dedicado
durante prácticamente 44 años a la cuestión de la construcción, edificación en general, incluyendo vivienda y desde luego la cuestión de la adecuación de los diferentes fraccionamientos para la cuestión de servicios. O sea que estamos mostrando en un momento dado también interés por esto, pero sobre todo con el gran compromiso que tenemos. Antes que nada, pues tenemos el compromiso con la ciudadanía que nos eligió, no con los funcionarios o no en un momento dado con los partidos políticos que representamos. Primero, los ciudadanos y las clases populares más desamparadas, las que carecen de vivienda, para lo cual fueron creados los diferentes organismos que se dedican a la vivienda, como el Infonavit, como el Fobiste o el mismo Fonapo, que ya desapareció. Por eso me refiero al artículo 4, pues, en nuestra Carta Magna, que está pues dirigido a todas las familias mexicanas que tienen el derecho de disfrutar una vivienda digna y decorosa, ¿sí? Hablando precisamente para esta cuestión, pues las diferentes cuestiones también que intervienen en la construcción de la vivienda. Primero, pues la ubicación también donde se construyen las viviendas y normalmente, pues también por la misma especulación de quien construye esto, se genera también, ahora sí que mandarlos a lugares lo más alejado de las poblaciones urbanas, ¿sí? Desde luego, con los problemas que esto requiere de cuestión de servicios, de cuestión de transporte, porque normalmente ellos no tienen en qué transportarse. Se tienen que crear inmediatamente también la cuestión de los servicios públicos. Pero la especulación que viene con esta cuestión, pues es lo que tendremos que evitar. Desde luego nosotros, ¿qué quisiéramos? Eso, un desarrollo urbano y un ordenamiento territorial lo más adecuado para la construcción de esto. Modernizar y crear ciudades. En la Ciudad de México, pues originalmente, por ejemplo, Ciudad Satélite era en ese sentido y era un modelo que desgraciadamente no continuamos los mexicanos. Creo que la cuestión de ir viendo cada uno de los puntos necesarios, como esa, les digo, la disponibilidad de servicio, la misma tenencia de la tierra, ¿sí? Estamos pensando también que hay una demanda de prácticamente 16 millones de mexicanos que no cuenta con una vivienda digna y 40 millones de mexicanos que no cuentan con los servicios adecuados. Llámese agua potable, llámese desde luego pavimento, energía eléctrica, drenaje y todos los organismos, hoy la CONAVI, si no tienen agua potable, si no tienen alcantarillado, si no tienen energía eléctrica, no pueden accesar a este tipo de programas. Creo que es el momento también, pues si deseamos hacer las cosas diferentes, como se ha dicho, bueno, pues tendremos que buscar también a las clases más desamparadas y darles este tipo de servicios. Dotarlo en un momento dado de esa ubicación que corresponde, ¿sí? Viendo también y acudiendo a las instancias correspondientes. Por eso nosotros nos atrevimos a hacer una recomendación respetuosa, tanto a SEDATU como a Infonavit, pero pues hay otros organismos que se dedican a la vivienda y sería por consecuencia también a ceñirse a lo establecido en las reglas de operación, ¿sí? De los programas de vivienda social, sobre todo en seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación curricular. Toda vez que el Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de esa población que nosotros representamos en una vivienda adecuada para que México también tenga ese progreso. Sí, yo creo que la tranquilidad de trabajadores, tanto mujeres como hombres, que tengan un trabajo y que desgraciadamente tengan que salir a realizarlo fuera de su hábitat, deben de tener la tranquilidad de que a quien dejan en casa, sobre todo a sus hijos, debe tener esa seguridad, ¿sí? Que le den en un momento dado también los servicios de limpia, ¿sí? Los servicios de recoger la basura, ¿sí? La seguridad, porque también
pues desgraciadamente en esos lugares nuestra policía preventiva prácticamente no accesa. Ahí es donde tenemos que buscar lo mejor para esto, ¿sí? Lo anterior, pues fue con el fin de hacer las cosas diferentes y no incurrir en los errores del pasado. La perfección no existe. Desde luego, tenemos que ir corrigiendo lo que en su momento se hizo. Y si las anteriores administraciones gubernamentales tuvieron un buen acceso a la vivienda de tipo popular, es necesario también que en este gobierno y en el futuro terminemos con esa demanda de vivienda de las clases sociales. Es cuanto, señor presidente. Le agradecemos mucho, compañero senador. No sé si alguien quiera comentarle algo. Muy completo. Muy bien. Como ha tenido a bien señalar nuestro compañero, el senador Juan Quiñones, el derecho a la vivienda digna, decorosa, no se encuentra lamentablemente garantizado hoy en día plenamente. Su accesibilidad sigue siendo desigual, así como la existencia limitada en ciertas regiones y ciertos grupos, lo cual es consecuencia del escaso impacto que han tenido las políticas públicas implementadas en esta materia y en una buena medida, pues la informalidad del sistema laboral mexicano, que no ha permitido el acceso a los beneficios de una institución como el Infonavit, como debería de ser. Asimismo, se resalta la mención de que más de la mitad de los mexicanos pues no cuentan con ingresos suficientes para la adquisición de una casa, por lo que la Comisión Nacional de Vivienda entregó a 92,700 mexicanos y sus familias subsidios para viviendas de enero a octubre del 2018. De igual manera, se hace mención que la Coneval y el INEGI han detectado 5 millones de viviendas abandonadas. Esto es un número que ha circulado y que se encuentra dictaminado en los análisis de estas dependencias. El promovente cita lo dicho por el señor Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, en razón de que los dejan por defectos en construcción, por su mala ubicación en zonas de riesgo o porque simplemente mucha gente ya no puede pagarlas. En consecuencia, el promovente señala que es necesario que los programas tengan una correcta aplicación, que garanticen el otorgamiento de oportunidades más equitativas para poder acceder a una vivienda de calidad, a fin de no incurrir en los errores que han venido en el no atendimiento cabal de las necesidades de vivienda. Siendo así, esta comisión dictaminadora coincide con el promovente en la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones, primeramente, de nuestra Carta Magna, así como de los instrumentos internacionales y de las normas que protegen el derecho humano a una vivienda digna y decorosa. En este orden de ideas, esta dictaminadora considera el derecho a una vivienda digna y decorosa como la condición previa para que el disfrute de otros derechos, en particular en la esfera del trabajo, de la salud, de la seguridad social, del voto, de la privacidad y de la educación, en concordancia con lo que señala la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, esta dictaminadora concuerda con el promovente en que el programa de vivienda social debe tener como eje rector promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada. Para ello, el Programa de Vivienda Social 2019 ha elaborado las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019, a fin de asegurar el cabal cumplimiento del mismo. En este sentido, las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019 establecen en el punto 1.2 de conformidad con los acuerdos internacionales pactados, en lo que establece 7 cualidades que identifican a una vivienda adecuada. En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la proposición con punto de acuerdo para quedar con el resolutivo siguiente. El Senado de la República recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores atender puntualmente lo establecido en el punto 1.2 de las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019 referente a las cualidades de seguridad de la tenencia,
disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y la adecuación cultural que identifican el derecho humano a la vivienda adecuada. Pregunto a los compañeros senadoras y a los compañeros senadores si existe alguna duda, comentario, sugerencia que quieran realizar sobre lo aquí comentado por un servidor y por el promovente. De no ser así, le solicito amablemente a la senadora secretaria Indira Kempis recabe la votación de este asunto. Siendo así, someto a consideración de los y las senadoras presentes y se aprueba el dictamen con punto de acuerdo, por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores atender puntualmente lo establecido en el punto 1.2 de las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias, secretaria. Fue aprobado por unanimidad, al igual que los anteriores puntos. El siguiente asunto, muchísimas gracias, esta es su casa, su comisión, si se quiere quedar, pues un honor tenerlo aquí, de lo contrario, pues decirle que ya fue aprobado por unanimidad, gracias. El siguiente asunto corresponde a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, además de las zonas metropolitanas y movilidad y la de estudios legislativos, en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La minuta proyecto de decreto turnada para su estudio plantea que implementar acciones de movilidad urbana es absolutamente necesario y favorable. Su ejecución deriva en beneficios para los ciudadanos, obteniendo así ciudades más limpias, con menos contaminación, desplazamientos más sencillos y económicos, así como una mejora en la salud de las personas, en su bienestar económico y social, y un tránsito más fluido en las ciudades. La referida minuta elabora una estimación de impacto presupuestario para la implementación del mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas y de otros vehículos impulsados por tracción humana, de 879 millones de pesos por concepto de la adquisición u compra e instalación de ciclopuertos en los 12.045 inmuebles que son recintos federales. Por tales motivos, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial, Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó establecer que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno procuraran la instrumentación de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas y de otros vehículos impulsados por tracción humana en los edificios que éstas ocupan. En este sentido, las comisiones dictaminadoras tienen a bien señalar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Dicha agenda consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible con metas específicas que constituyen una agenda integral y multisectorial y ha sido incorporada a la agenda nacional de nuestro país. En el objetivo número 11 de referido documento consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Estas comisiones dictaminadoras no omiten señalar que la Ciudad de México ha sido catalogada a nivel mundial como una de las ciudades con mayor tráfico, con un 59% de tiempo extra en cada viaje, por encima de urbes como Bangkok, Tailandia, con 57%, Río de Janeiro, Brasil, con 47%, según el estudio de TomTom Traffic Index 2016. Asimismo, de conformidad con la encuesta de movilidad y transporte elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
La media nacional de tiempo de traslado en México es de 43.6 minutos, siendo en las zonas metropolitanas de 57.1, en el centro del país de 48.1, en el norte de 43.6, en el sur de 25.7, mientras que la media para las personas que viven en zonas urbanas consiste en 44.5 minutos y en las zonas rurales de 37.6. En consecuencia, los integrantes de las dictaminadoras coinciden que la minuta turnada para su estudio reúne los elementos que contribuyen a resolver la problemática social y ambiental, de conformidad con la legislación y políticas nacionales, así como los compromisos internacionales sostenidas por el Estado mexicano. Además, consideran precisar que los factores que años atrás impulsaron el uso de automóviles han evolucionado y las prioridades de los ciudadanos han cambiado, por lo que la tendencia actual de movilidad se encamina a la disminución de los vehículos automotores particulares, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y movilidad no motorizada. En relación con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su departamento ONU Habitat, ha expresado sobre nuestro país que, en algunas zonas metropolitanas, como la del Valle de México, las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60% de la contaminación total de partículas suspendidas gruesas, y también que, paradójicamente, para atender la movilidad urbana, se han destinado cuantiosos recursos públicos a la construcción de una infraestructura vial en beneficio del transporte en automóvil privado, que contrariamente han agravado el problema hoy. Solo en la Ciudad de México hay más de 4 millones de vehículos en circulación, de los cuales pocos corresponden al transporte público, generando una congestión principalmente por automotores particulares con un solo ocupante. El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo de la Organización de Movilidad Urbana Sustentable señala que de 6.5 millones de vehículos que se tenían registrados en 1990, se pasó a 20.8 millones de vehículos en el 2010. Lo anterior, además de las problemáticas de salud, sociales, ambientales y de circulación, ocasiona importantes pérdidas económicas, en virtud de que, si los tiempos de traslado en México se lograsen reducir a una media de 38 minutos, se podría generar una producción extra de entre 11.500 y 33.000 millones de pesos anuales. Estas dictaminadoras destacan la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la colegisladora, contenida en la minuta turnada para su análisis, en la cual el impacto presupuestario estimado de la implementación de la propuesta de la iniciativa ascendería a 879 millones de pesos por concepto de la compra e instalación de los ciclopuertos en los 12.045 inmuebles recintos federales, los cuales podrían reducirse en la práctica de manera importante, en virtud de que diversas dependencias ya cuentan con espacios apropiados para el resguardo de bicicletas, en cumplimiento a la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico en materia de estacionamientos publicado en el mes de julio del año 2017, además de tomar en consideración la propia disponibilidad presupuestaria con que cuente cada dependencia. Estas dictaminadoras no omiten mencionar que en el año 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México elevó la movilidad a la categoría de derecho humano, definiéndola como el derecho que tiene toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad aceptable, suficiente y accesible, que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. En relación con lo anterior, estas comisiones unidas no eluden la importancia que representan los medios de transporte alternativos que proporcionan beneficios a la salud, al ambiente, a la movilidad sustentable, además de los ciclopuertos.
por lo que estas dictaminadoras se manifiestan en sentido de que las modificaciones propuestas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano permitirá avanzar en el sentido correcto con acciones prácticas a las necesidades de movilidad y resuelven aprobar el presente dictamen en los mismos términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados, por lo que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Una vez concluida la lectura, pregunto a las compañeras senadoras, a los compañeros senadores, si existe algún comentario sobre el presente dictamen. De no ser así, le solicito amablemente al secretario, senador Arturo Burns, recabe la votación sobre este asunto. Pregunto a los presentes y someto a consideración si se aprueba el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad, presidente. Muchísimas gracias. En el siguiente punto del orden del día tenemos la presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el segundo año de ejercicio de la actual legislatura, mismo que ha sido distribuido en sus oficinas, sus correos, a través de quienes les asisten con la debida oportunidad. En este sentido, les preguntaría, compañeros presentes, si existe algún comentario, observación, propuesta de edición que desean realizar al programa de trabajo que les fue remitido. Sí, claro, por favor. Buenas tardes. Nada más para que no se vaya en blanco la tarde, porque evidentemente que son 3 dictámenes muy importantes, ¿no? Que pues, todos lo leímos y son muy interesantes, sobre todo este último que acabamos de aprobar, que es muy, pues es bueno empezar con los estacionamientos de bicicletas en las mismas oficinas, ¿no? De los 3 órdenes de gobierno, en las oficinas municipales, de los gobiernos de los estados y aquí, en el gobierno federal, pues aparentemente es algo pequeño, pero es muy significativo para fortalecer esta tendencia tan importante de usar pues los vehículos de tracción humana, ¿no? Entonces ya pasó, lo aprobamos por unanimidad. Y en este tema del plan de trabajo, pues adelante, igual lo leímos, lo estudiamos. Bueno, en mi caso yo lo tengo claro. Hay una serie de eventos aparte de lo que es la función dictaminadora de todas las comisiones, también el realizar una serie de eventos, de encuentros, de convenios, de foros que nos permitan pues poner a discusión este tema tan importante para el país como es el ordenamiento, desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Entonces yo, por mi adelante, de mi parte he hecho algunas propuestas que se están considerando en el plan de trabajo para la firma de algunos convenios con instituciones pues que pueden aportar mucho, ¿no? Como IMSS, que es un caso, que ya lo planteé en la reunión anterior. Entonces, adelante, el voto positivo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Compañera, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, propuesta? Les adelanto que hoy en la mañana se tuvo una reunión con la presidenta de la mesa directiva, la senadora Mónica Fernández, quien nos solicitó que las reuniones de las comisiones se convocaran en días distintos a los de las sesiones. Se cumple cabalmente en el calendario propuesto con esta recomendación de la presidenta. No sé si existe algún otro comentario, sugerencia. De no ser así, le solicito amablemente a la compañera Indira Kempis levante la votación de la presente propuesta.
Les pregunto a las y los senadores si es de aprobarse el plan de trabajo de esta comisión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, secretaria. Pasamos al último punto del orden del día, que es el de asuntos generales. No sé si alguien tenga cualquier asunto, comentario, sugerencia. De no haber manifestaciones y de todos estar de acuerdo, damos por concluida esta reunión de trabajo, siendo las 17 horas del día 9 de octubre del 2019. Muchísimas gracias a todos.